Es efectivamente algo que están experimentando jóvenes en todas partes. La cultura estaba enferma, había un profundo malestar cultural que permeaba a las sociedades occidentales. No se puede explicar por qué se da simultáneamente en París o en Praga o en Berkeley o en Harvard estos movimientos. Lo que sí es claro la influencia de algunos de estos movimientos en el mexicano y la idea de ser contemporáneos de todos los demás hombres del mundo es formidable. En un momento dado lo que sucede, lo que explota es ese afán de contemporaneidad que se sintetiza en el rechazo al autoritarismo. Había mucha efervescencia y del lado oficial y de lo que podríamos llamar el establishment había como un temor y como la decisión de que todo lo que estaba pasando en el mundo no pasaría en México. Díaz Ordaz lo dijo, el presidente Díaz Ordaz lo dijo de manera perfecta. Él creyendo que le hacía un favor a México, pero dice en su informe del año siguiente, habíamos creído que México era un islote intocado. En efecto, él y los de su generación habían hecho de México un islote intocado y era lo que no queríamos ser nosotros, queríamos ser parte del mundo. El 68, si no hubiera sido tan absolutamente trágico, hubiera sido la época más divertida de nuestra vida. Era realmente, pero porque además, ¿qué te diré? Antes del 68, cuando ya éramos anarquistas, cuando ya éramos anarcopoetas, cuando éramos poetas malitos, no malditos, cuando teníamos hojas, andábamos, subíamos, repartíamos, dibujábamos, armábamos, íbamos, veníamos, nos disfrazábamos, porque ya, en fin, yo ya estaba en tercero o cuarto de la facultad, la universidad era mi casa. En 68, esta sí es una ruptura fundamental en cuanto a la percepción de qué era, qué representaban estas nuevas ideas, estas nuevas actitudes, estas nuevas costumbres. De pronto nos sentimos representando el nuevo espíritu, representando lo mejor del pueblo de México, representando el porvenir y representando a las mayorías, ¿cierto o no? El gobierno no pudo comprender un movimiento que no tenía líderes, o un movimiento que tenía líderes efímeros o que tenía líderes cambiantes, es decir, un movimiento, ¿verdad?, donde todos eran al mismo tiempo líderes, por decirlo así, y militantes. Y esa sensación de salir a la calle, tomar las calles y mentarle la madre al gobierno ya de Díaz Ordaz y sentir que la gente estaba con nosotros, ¿no? Que era un rollo no solamente de los estudiantes, que tú veías a otros grupos sociales y de veras no las creímos, ¿no? Las creímos que podíamos cambiar, que podíamos hacer un país con un gobierno no corrupto, más democrático, que podíamos enfrentarnos, ¿no? Cuando la gente el 27 de agosto salió con pancartas estrambóticas, demandas raras, frases chistosas, no los 6 puntos del pliego, sino bromas, se las quitamos. Eso es cortarle las alas o no a la gente. Viene entonces una ofensiva de prensa muy fuerte, diciendo que ahí estaba la prueba de que el movimiento no era un movimiento nacional, no era un movimiento auténtico, era un movimiento de agitación internacional, etcétera, etcétera. Y como respuesta a eso, en la siguiente manifestación masiva, se pasa la consigna de que haya puras pancartas de héroes mexicanos y puros lemas políticos. Creo que la causa general del movimiento estudiantil es la incapacidad de seguir soportando tanto autoritarismo.
porque el pliego petitorio finalmente es un pliego de derechos humanos, es un pliego de búsqueda de derechos humanos y civiles. Ese pliego hoy estaría en la Comisión de Derechos Humanos. Chingadazo del 2 de octubre y el balde de agua fría fue durísimo. Yo pienso que además eso, bueno, ha dejado como dos saldos, ¿no? Todo un grupo de gente que venimos de ahí, que nos marcó el 68 y que seguimos un poco con ese acelere o con ese objetivo, y gente que quedó realmente muy paralizada. Pintábamos en los muros, ¿verdad? 2 de octubre no se olvida. Pues era una declaración enormemente optimista, ¿no? En medio del duelo y de la indignación y de la rabia y de la impotencia, había cierto optimismo en pensar que el 2 de octubre no se olvidaría. Es posible que no se haya olvidado del todo, pero en cualquier caso no se recuerda como nosotros hubiéramos querido. Que recoge el paisaje, diríamos así, de la sociedad contemporánea. Y entonces empiezo a ver que en 71, 72, 73, como que lo que yo había visto y o vivido en Londres empieza a reproducirse en México, ¿no? Las comunas, la marihuana, el ácido, los hongos, desde luego el peyote, hay mayor variedad aquí, ¿no? Y como que reempieza la cosa, ¿no? Y me vi envuelto en problemas emocionales verdaderamente terribles. Yo tenía la impresión de que me conocía a la perfección y me pude dar cuenta de que no tenía idea de qué fuerzas me jalaban y que me llevaban a la autodestrucción y a poner en peligro a gente que yo quería muchísimo. Entonces esto me preocupó enormemente y con un afán casi terapéutico me metí yo a la psicodelia. A los alucinógenos, y lo hacía yo solo, era muy poco gregario en ese sentido. Me comía dosis tremendísimas de hongos alucinantes, de peyote, de semillas de la Virgen, de LSD, de STP, de MDA, de DMT, de lo que quieras. Yo fui un intrepid tripper verdaderamente tremendo y me debo de haber echado cuando menos unos 700, 800 viajes en un periodo relativamente corto de mi vida, ¿no? Entonces, claro, esto me hizo explorar zonas de mí mismo de las cuales yo no tenía ni la más remota idea. Un día, por qué circunstancia, me enteré. Éramos un cuarteto. Que todos los demás habían fumado marihuana. Y me quedé muy serio, me quité la guitarra y les dije, esto se acabó, o sea, el grupo se va a dividir, porque ustedes van a preferir las drogas que la música. Luego me di cuenta que se podía perfectamente compaginar. El alcohol siempre es gregario, para bien o para mal, pero es gregario, es decir, el alcohol comunica, el alcohol une, el alcohol desinhibe. En cambio, la marihuana suele ser individualizadora, suele ser absolutamente personal. Yo te respeto, tú me respetas, yo estoy bien, tú estás bien. Muy tu onda, muy mi onda. Bien usada, el camino del hongo, por ejemplo, te lleva a experiencias únicas en donde simple y sencillamente, para decirlo en dos palabras, lo que encuentra uno es la unidad perdida. La experiencia psicodélica en el campo, en los volcanes, de repente me remitió al hecho de que el planeta no era de concreto y de que el planeta era uno solo y que no había fronteras, que además de todo nosotros estábamos en él por suerte. Alguna vez, 2 veces, intenté el peyote, me puse muy nervioso, me dio taquicardia, vi algunos colores extraños como si estuviera mareado, pero no llegué a la iluminación. A la vuelta de los años, y creo que esto lo ha dicho José Agustín en alguno de sus libros,
creo que muchas de las visiones que nos parecían trascendentales, enormemente iluminadoras, resultaron puras trivialidades, ¿sí? La exploración a veces toma otras formas, ¿sí? Y a veces son formas mucho menos espectaculares que tienen que ver con el trabajo y con el esfuerzo de estar sentado escribiendo, leyendo, estudiando, discutiendo, ¿verdad? Y es muchas veces ahí donde aparecen otras iluminaciones no menos valiosas. Contra los muros vuelve a nacer la espiga indocta del sueño. Se construye la serie luminosa de los saberes. Los adolescentes azorados se convierten en padres y abuelos. Los brazos y las piernas adquieren el aspecto de cosas duras y angustiosas. Cada párpado se petrifica y cada pupila se suaviza. Las presencias y los objetos fluyen hasta los surtidores del deseo. Yo creo que en los 60 empieza a plantearse que la vida tiene que ser vivida ahora mismo, que la vida no puede posponerse, que la existencia concreta no puede responder a un tiempo largo que uno no vaya a vivir. Lo esencial para cualquier individuo es el tiempo que transcurre entre el nacer y el morir. Y lo que hay en los 60 es una prisa por vivir ya, por vivir ahora. Una prisa también por liberarse de todos los autoritarismos, de todas las estructuras morales opresivas, una especie de redención del hedonismo y una especie de redención de las derivas del cuerpo. Me tocó pues maestros y maestras muy gruesas en los Estados Unidos, me tocaron comunas reikianas, ¿no? Comunas que estaban planteándose el amor libre como realmente como una opción política, ¿no? En el cual pues no solamente era la relación abierta, sino abierta e indiscriminada, ¿no? O sea, no había masculino y no había femenino y no había, o sea, que era un cuestionamiento totalmente radical de lo que era la relación. La comuna, por su volatilidad, por su manejo de relaciones múltiples y simultáneas, etcétera, etcétera, te destruye de entrada la idea de que solo existe la familia como forma organizada de existencia, y por eso la reacción contra las comunas es tan violenta. La represión contra los hippies, bueno, fue fuertísima, ¿no? Entonces se veía muy mal, se les combatía por todas partes. Los representantes profesionales de la sociedad, los abogados, los doctores, los sacerdotes, se enardecen al ver las comunas y las imaginan centros de la promiscuidad. No hay ninguna experiencia en ver relaciones fuera del núcleo familiar. Esta experiencia fracasa, el hecho es que fracasa, pero aquí sí digamos desde adentro. No es un fracaso resultado de un movimiento opresivo que venga desde afuera, sino la propia experiencia, ¿verdad?, acaba terminando, se acaba reproduciendo en su interior todo aquello que había querido cuestionarse. Tan fácil escapar del poder. Nosotros mismos lo reproducíamos a cada instante en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Así que en la misma escapatoria, en la misma búsqueda, encontrábamos las raíces del mal, por así decirlo, las raíces del poder del que queríamos escapar. Que fue pues también meternos en desgarres, en destrozos internos de estructuras que estaban y que siguen arraigadas muy profundamente, pasarnos horas y horas, días y días, noches y noches cuestionando dónde poder ir tejiendo una nueva forma de relación, ¿no? Sí fueron años esencialmente bien cabrones, ¿no? El movimiento hippitec en México surge necesariamente como una continuidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay la necesidad de experimentar con el cuerpo, con las sensaciones, con la capacidad de agruparse, con las comunas, que viene del estudio o de la difusión o del contagio de lo que pasa en Estados Unidos. Y que empieza a relacionar el jazz y el rock con formas de conducta. Lo que crea el movimiento hippitec en México, sobre todo, es la idea de que la música determina tu conducta. Hay un determinismo musical, sobre todo del rock, que es fundamental. Sí,
se acabó, ¿no? Pero a mí no me puso a llorar. Yo veía grandes cuates que puta, casi se querían suicidar. Decían, el rock murió, el rock desapareció, no cumplió su misión en la historia. Entonces le decía, eres un pendejo, mano, el que no está cumpliendo su misión eres tú, mano. Mira, debe de haber sido septiembre-octubre de 71 y la conferencia de Susan Sontag fue realmente así atípica, sorprendente, muy coherente con el momento que se estaba viviendo internacionalmente, pero para México fue así como totalmente novedoso. Ella empezó a hablar del poder, pero del poder de la relación hombre-mujer y específicamente en la cama, la cuestión sexual. Empezó a hablar de la frigidez, del orgasmo y dándole a todo su discurso toda esta carga que venía, bueno, desde el movimiento de 68. No es tanto conferencias o lecturas, lo que realmente lanza el feminismo en México es la protesta contra los concursos de belleza. Como que de repente ese sector de mujeres, que éramos mujeres clase media o clase media alta, que veníamos de la izquierda, que habíamos venido desde 68 haciendo trabajo político, pudimos encontrar en el feminismo la posibilidad de luchar por nosotras. Ahora ya no era luchar por los pobres, por los campesinos, por los tal, sino por las mujeres y sentir que nuestra lucha era legítima y que era una lucha que además iba a beneficiar a las campesinas, a las obreras, o sea, en que podíamos conjuntar toda esta cuestión de clase, pero sin perder la variable sexo, que había estado de alguna manera oculta. Porque si bien es cierto que yo siempre consideré que yo siempre había sido y siempre seré feminista, también a esas alturas del partido había considerado que no era una mujer de partido, que no era una mujer de comparsa. Yo de alguna manera ya había cumplido con toda la cuota de asambleas que Dios me tenía asignada y hasta ahora. Y a mí me parece que los excesos que se cometieron en ese momento fueron en dos sentidos. Uno, en la entrega indiscriminada de tu propio cuerpo a otros cuerpos que a lo mejor no eran necesarios, en donde lo que se practicaba ya prácticamente era una especie de deporte sexual. Y el otro extremo del radicalismo feminista, en donde los hombres valíamos para pura madre en ese sentido y nos estaban descartando como cómplices de su sexualidad, ¿no? De pronto descubrimos una cosa que no había existido antes, que es el deseo de las mujeres, ¿no? Las mujeres que querían meterse a la cama, hacer el amor con alguien, no eran putas. No nos funcionan las relaciones con las mujeres. Nos hemos acostado todos con todos, hemos hecho todo tipo de experimentos y sin embargo ese problema que hay entre un hombre y una mujer no acaba de resolverse. Quizás los tiempos no nos permiten resolverlo, quizás los tiempos históricos no nos lo permiten resolver. Entonces, de ahí sacamos algunos la idea de que quizás lo que nosotros teníamos que hacer era aprender de las mujeres para criticarnos a nosotros mismos, hacer un grupo de conciencia de hombres. De ese grupo de conciencia de hombres nació una comuna de hombres, en el cual estaba prohibido que las mujeres se quedaran más de una noche. Yo creo que más que hombre y mujer podemos hablar de femenino, masculino. Y en este sentido podríamos decir que la mujer, que al reconocer la mujer su parte masculina, su parte de ambición, entre comillas, de gana de ejercer el poder, de ser independiente económicamente, pues los hombres tuvieron que hacer lo mismo y reconocer la parte femenina que llevan dentro, ¿no? Es decir, esta parte de intuición, húmeda, líquida, de reconocer sentimientos, debilidades también. Y estas dos nuevas actitudes, tanto en el hombre como en la mujer, necesariamente los acercaron.